Bienvenidos a otro episodio de Presente.bo. En esta ocasión nos encontramos con dos grandes invitados, Diego Lloroa, politólogo, y también Daniel Heller, abogado. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante que yo creo que la verdad está siendo muy poco analizado, que son los resultados del censo. Siento que hay muchas cosas que destacar, pero sí quisiera empezar. Primero, bienvenidos. No sé si quieren decir algo al empezar. Sí, yo quiero empezar. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Es un gusto poder venir a ver temas que, justo como tú dices, están muy poco tocados por la gente, y creo que es súper importante que todos nos metamos a averiguar más sobre esto, porque hablamos de representatividad, hablamos de recursos, hablamos de políticas públicas, hablamos de lo que efectivamente le va a afectar a la gente. Sí, efectivamente es un gusto estar acá. Gracias, Pau, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia igual. Sí, es el tema del censo, como tú lo mencionabas, ha sido muy poco tocado, muy poco analizado, y pese que en realidad este censo debería ser el inicio para dar todo el entendimiento empírico para que podamos, y sobre todo un nuevo gobierno ahora en el marco de la elección que acaba de ir, la segunda vuelta que se realiza, el nuevo gobierno puede empezar a hacer las diferentes planificaciones de políticas públicas para salir adelante de todos los temas necesarios que urgen a las personas, tanto naturales como a las agrupaciones. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Perfecto. Ya entrando de lleno al tema, es importante empezar, yo creo, y ahí tal vez nos pueden dar una mano explicando por qué es tan importante el censo, ¿no? Es decir, estos resultados que igual se tienen definen muchos ámbitos de la realidad política también. Lo que hablábamos es como el presupuesto general del Estado igual va a tener se van a designar los recursos. Evidentemente había mucha protesta por parte del departamento de Santa Cruz, porque al tener un aumento poblacional, digamos, en los distintos departamentos, esto cambia la representación y la cantidad de escaños que hay en el Parlamento, ¿no? Así que sí, me gustaría que ustedes mencionen cuál es la importancia del censo. Ya, creo que para iniciar con esto, desde la ciencia política entendemos muy bien que la estadística, el dato duro, es lo más importante para poder generar políticas públicas. Y creo que esto es lo principal a la hora de entender por qué a la población le debería importar esto. Porque una vez que sabemos, por ejemplo, un dato que lanzamos a primero, pero que vamos a profundizar más adelante, es que tenemos una paridad entre hombres y mujeres. Y esto puede representarse en políticas públicas destinadas a una capacidad del Estado de distribuir, por ejemplo, en temas de salud, que haya salud sexual y reproductiva, de la misma forma que puede haber atención específica para la salud de prevención hacia el suicidio o prevención hacia la violencia en casos de hombres, que está muy poco visto, por ejemplo. Y entonces este dato nos demuestra que es necesario, porque tenemos una capacidad de atender a hombres y mujeres en un porcentaje igual. Esto también nos ayuda a ver el tema de la representación política, por ejemplo. Luego, en tema de recursos, creo que es importante ver cuál es la nomenclatura que se usa para la distribución de recursos. Mucha gente dice, nos van a quitar recursos porque somos menos personas, pero en realidad cuando se hace la asignación de recursos, y esto es un dato muy importante, se ve el tema de la población, que son los datos duros del censo, por los factores de necesidad que se ven reflejados en pobreza, en servicios básicos y todo lo que representa realmente un proceso de necesidad, y por el coeficiente de ajuste regional. ¿Qué es el coeficiente de ajuste regional? Esto lo vemos desde cómo la región está equipada o no está equipada con todo lo que son hospitales, colegios, acceso a educación y demás cositas por el estilo, que van a ser justamente una modificación en la asignación de recursos. No es únicamente el tema de tengo más gente, necesito más recursos. Les pongo un dato muy importante. Santa Cruz va a recibir asignación de recursos por el proceso de urbanización, porque hemos tenido una migración muy grande en el sector de las ciudades. Entonces necesitan recursos para poder seguir aumentando este crecimiento de densidad población urbana. Sin embargo, si lo ponemos en contraste con Potosí, por ejemplo, que ha tenido un aumento de población en cuanto a procesos de necesidad, también se le va a asignar una cantidad de recursos en específico, que no va a ser únicamente el dato de la población, va a ser también a medida de cómo este grupo de gente, en la medida de gente que es, tiene una mayor necesidad de la que está pasando la gente en Santa Cruz. Entonces, ahí el discurso de quédate en La Paz y cénsate en La Paz, que hemos visto aquí, por ejemplo, en todos lados, estoy seguro de que lo han visto, también
hay estos otros factores que modifican la asignación de recursos. Entonces, no hay que caer tanto en el maniqueísmo del discurso de mientras más seamos, más plata nos dan, sino que también hay otros factores que tenemos que considerar. Exactamente, sí. Bueno, yo voy a empezar mencionando los principios y recomendaciones de la ONU para censos de población y habitación, que en realidad son el parámetro y el fundamento que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para elaborar el cuestionario censal. Justamente como mencionaba Diego, completamente de acuerdo, el fundamento de un censo son la adopción de decisiones como mencionaba hace un momento, con fundamentos empíricos para la toma de decisiones. Es decir, lo que se busca con un censo de población y vivienda, población y habitación, en realidad como lo menciona la ONU, es generar un consenso público generado a partir de ¿qué? La administración pública. Entonces ahí es importante que y por ejemplo, lo menciona igual estos requisitos, que el gobierno se tiene que basar en dos cosas principales para hacer un censo de población y vivienda. Primero, los planes de desarrollo del país en sí, y segundo, los compromisos internacionales que existen. Por ejemplo, en este caso, un compromiso internacional son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030, por ejemplo, donde hay diferentes parámetros donde justamente se tienen que cumplir ciertas necesidades básicas para un desarrollo de la población mayor, ¿no? Entonces ahí, digamos, mi principal tal vez crítica, y diría, yo estoy muy de acuerdo con Diego en ese sentido, que por ejemplo se tiene que medir el censo como una mirada más global, no solo es la mirada de qué población hay, qué población no hay, cuántos son en un lado no, sino igual la forma que viven las personas en cada lugar, dicho de manera fácil y sin intención de redundar mucho en lo que él mencionaba. Sin embargo, para mí una crítica muy grande del censo va en dos puntos, principalmente porque cuando se ve la pertinencia que mencionaba a partir que ha hecho el censo, el INE, y que está publicado del INE para la realización de censos entre sus requisitos, en el primer punto de pertinencia se dice que se tiene que mencionar el PDG-ES y los PDES. Entonces ahí hay, digamos, pilares que el gobierno considera fundamentales, que están, a mi parecer, excesivamente politizados. Por ejemplo, el pilar principal de la agenda patriótica, que es el PDG-ES, que es la Agenda Patriótica para el Desarrollo General y Económico Social y social para vivir bien, la Agenda Patriótica 2025. El primer pilar es erradicar la pobreza, por ejemplo. Entonces ellos mencionan, por ejemplo, que existe una pobreza espiritual, literalmente lo menciona así su primer pilar, que tiene que ser erradicada, y la pobreza espiritual es el consumismo, el individualismo, la discriminación y el racismo. Entonces tiene que haber una forma de eliminación de la pobreza social también, según este primer pilar, que es la predominancia del individuo sobre los valores comunitarios, dejando a un lado el individualismo y el consumismo. Adelante podemos ver, digamos, el pilar quinto, la soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero, por ejemplo. Entonces ahí estoy viendo, a mi parecer, que, o sea, habría que analizar bien si el censo nos va a dar datos reales con los que los gobiernos pueden trabajar. Pero si estos datos, tendríamos que analizar un poco más, no van a ser utilizados de una forma excesivamente política, porque ahora estamos viendo que ya va a entrar un gobierno, sea el de Rodrigo Paz o el de Tuto Quiroga, que va a tener una visión diferente a estos planes de gobierno, es decir, que ha hecho el movimiento del socialismo. Entonces ellos deberían poder trabajar con el censo y ver si se puede o no con esto, ¿no? Y una crítica que tengo igual, que es muy fuerte, es la falta de una pregunta de religión, porque justamente no existe una pregunta de religión en un censo desde el Censo de Población y Vivienda de 1992. Entonces imagínense la cantidad de años que estamos sin un dato oficial del Estado, claro, que mencione qué religión practican, ¿no? O sea, una cosa es la autoidentificación, que mencionaban bien hace un momento, y otra cosa es la que esa autoidentificación va a ver cómo viven las personas a partir de también una religión que practican o no. Para iniciar. Yo quiero añadir una cosita más ahí, que justo, gracias por lo que mencionas, porque es súper importante. Los estándares que hemos manejado para poder hacer el censo son estándares de Naciones Unidas, y no solo de Naciones Unidas, sino también se han acogido los estándares de la OEA. Entonces se hace una revisión por parte de estos organismos internacionales para ver si es que es o no es compatible los estándares que estamos utilizando. Y hubo justamente la misma crítica, porque se le daba demasiada potestad a ciertos avalúos, si quieren verlo así, que respondían a un discurso de partido en su momento.
Ahora, lo que tenemos que considerar también es que el censo no solo nos sirve a nosotros como país. Los resultados del censo son utilizados por la cooperación internacional para medir dónde van a dirigir su ayuda, en qué sector hay o no hay pobreza. Si es que realmente nosotros manejamos datos reales y datos que reflejen una situación verídica en el país, tenemos que considerar que esta cooperación va a decir, ok, no hay tanta pobreza donde pensábamos que había, entonces podemos hacer algún otro proyecto. Entonces, al ver que tenemos datos maquillados o quizás que están siendo cuestionados porque su forma de medirlo no es coherente con los estándares internacionales, vamos a tener un problema justamente ahí al tratar de acceder a la cooperación internacional, o incluso que nos midan en cuanto a los ODS, porque Naciones Unidas hace un seguimiento constante, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo los ODS, y uno de los datos más importantes es el censo. Entonces, a grandes rasgos, creo que esto es súper importante tenerlo en cuenta para entender lo que es el censo, ¿no? Además, exacto, y curiosamente, hablando de la cooperación internacional, justo la Agenda Patriótica 2025, esto, para no hacerlo muy largo como dato curioso, es que menciona justamente salir del servilismo, del capitalismo y de la dependencia internacional. Y de ahí dice, de la dependencia internacional, salir de de recibir, literalmente dice como recibir migajas de organismos internacionales, cooperación internacional, pero en realidad vemos que en la práctica no sucede así. Si el presidente se quejaba de que si no aprobaban un crédito no íbamos a tener gasolina, digamos. La independencia económica no es tan así. Una realidad. No funciona, ¿no? Pero justamente ahí la idea del censo es que ya podamos acceder a este tipo de apoyos y además, empezar a planificar de mejor manera y más organizada, sin la necesidad de la parcialización política, las políticas económicas y sociales necesarias para salir adelante como país, ¿no? Claro, y bueno, es muy importante hacer la siguiente pregunta, porque sí creo que los resultados que vamos a analizar, obviamente no podemos abarcar todo el censo porque es muy amplio, hemos elegido algunos elementos, pero el censo necesita una auditoría. ¿Ustedes confían en los resultados del censo? A ver, para empezar con esto, creo que es importante mencionar que el censo ya ha tenido evaluaciones, ha tenido un seguimiento. Naciones Unidas desde dos instituciones distintas, una es la UNSFA y la otra, no me acuerdo si era el PNUD, pero han hecho el seguimiento constante y han hecho la evaluación. Y dicen que goza de ciertos vicios en el proceso, que se ha detectado que, por ejemplo, no se ha podido llegar a lugares en específico, o que hay algunas viviendas que han aparecido por doble en algunos lugares, pero que son errores o fallos que están considerados dentro del proceso, porque todo proceso llega a tener hasta cierto margen de error y estos han llegado a ese margen de error, no han sobrepasado esto. Sin embargo, hay denuncias justamente a nivel Santa Cruz, lo hablábamos justo antes de empezar la entrevista, que ellos tenían sus propias proyecciones a nivel departamental y llegaban a unos resultados más altos en población a comparación de los que obtuvieron en este censo. Creo que es fundamental explicar que esto se puede deber también a otros factores, que es el momento en el que se realiza el censo. Recordemos que los resultados del censo son una fotografía. ¿Y por qué se dice que es una fotografía? Porque es en ese exacto momento. Si yo hago mi evaluación paralela unos meses atrás, no voy a tener la misma cantidad de gente, porque hay gente que viaja para trabajar, se vuelve antes, se va a migrar a otro lado, ha tenido hijos, no ha tenido hijos, hay gente que ha fallecido. Entonces son datos que cambian mucho a lo largo de este tiempo. Entonces hay que también evaluar justamente que este estudio que ha hecho Santa Cruz individualmente sea en qué tiempo, en qué condiciones y en qué contexto. Porque eso es súper importante entenderlo también. Sí, sobre la confianza de resultados del censo, preliminarmente y a grandes rasgos, yo diría, bueno, sí cumple con los estándares, así si lo hacemos como una lista de requisitos, digamos, cumple con este estándar, check, cumple con este otro, check, y sí tiene un margen de error, concuerdo completamente. En papel, pero, el tema para mí va con lo que mencionaba antes. Y esto está publicado del INE, cualquier persona lo puede ver ahorita. Si ve los requisitos, como decía, y uno de sus cumplimientos a los requisitos era tener un plan de gobierno, que el plan de gobierno para realizar el censo esté completamente politizado, ya de por sí genera que no haya una confianza tan dura, porque justamente lo que se buscaría sería que los datos del censo se estén utilizando para cumplir con estos objetivos que se plantea el país, que están completamente politizados hacia una idea y una ideología en particular. Entonces ahí para mí eso hace que pierda bastante confianza el censo de población y vivienda. No, y además de que es algo muy importante, porque como bien lo tenemos en cuenta, es los principales datos para tener políticas públicas. Si yo fuera parlamentaria, lo primero que haría para
ver qué política pública promover, qué proyecto de ley tener, es ver estos datos y esperar de que los resultados sean fiables. Pero además de que una auditoría yo creo que es sumamente importante, porque si es que nos están mintiendo con los datos, es algo que hace que por más una buena propuesta de política pública que tengas, si es que no tiene relación con el contexto, no va a funcionar. Entonces yo creo que es importante también, de verdad me sorprende mucho que nadie esté hablando de estos resultados. De verdad creo que somos los únicos locos que estamos... ¿Se ha puesto a analizar datos? Ajá, porque a ver, empezando con el primer tema, ya entrando en algo en específico, hablando de la autoidentificación con alguna nación, pueblo indígena, originario campesino y afroboliviano. Como siempre, los sectores preponderantes, digamos, es el aymara con 1.000.000 casi 600.000, 595.000, y el quechua, como siempre han sido preponderantes. El quechua, a ver dónde está, ahorita lo encuentro. ¿Dónde está el quechua? Antes de que se me pierda la idea, justo en lo que vas buscando el dato, creo que podemos hablar un poquito sobre el tema de la pobreza como contraste para estos datos. Hay un índice de descenso de la pobreza extrema, se ha hablado justamente sobre la lucha de la pobreza, justamente como lo comentabas, Dani, es el pilar primero con el que el gobierno dijo, nosotros vamos a luchar en esto y se va a reflejar. Como que sí se hizo, Tenemos un descenso muy grande de pobreza y contrastando datos, porque lo pude averiguar justamente en un informe del PNUD, se habla de un descenso del 38 al 14% en pobreza extrema, y si no confían en los datos de entidades internacionales, podemos hablar de Fundación Jubileo, que también refleja un resultado parecido, con un 38.1% a un 17.2%. Estos datos, justamente haciendo la comparativa, sí responden a un resultado del censo que puede ser una aproximación muy justa sobre lo que tratan de explicarnos, ¿no? Que es este aumento en servicios básicos, disminución de la pobreza extrema, ojo, estamos hablando de pobreza extrema, no la pobreza generalizada, que sí están siendo como que puestos en duda en ciertas esferas, pero cuando vemos los datos de estas otras instituciones podemos encontrar una similitud, quizás no lo mismo, pero una similitud bastante aproximada. Sí, el dato de la reducción de la pobreza creo que en realidad ya era algo que nos venía acompañando durante varios años, ¿no? Eso, o sea, evidentemente sí se disminuyó, pero ahora como país justamente el censo nos da cosas que tenemos que trabajar y una de esas es, por ejemplo, lo que yo mencioné con anterioridad en algún otro espacio, es que la población joven se está disminuyendo y el grupo poblacional, que ahorita es el más grande, que es gente contemporánea a nosotros, está decidiendo migrar del país. El índice de migración del país es gigantesco, ¿no? Entonces ahí obviamente tal vez sí se disminuye la pobreza extrema, pero hay otros desafíos adelante que tenemos que tomar. Justamente este censo nos debería dar esas cosas, ¿no? ese tema para disminuir. Yo no voy a negar que se disminuyó la pobreza extrema porque no voy a refutar a las Naciones Unidas en sus índices y demás, pero lo que sí es que dentro de todo no se están generando, y esa es una reflexión igual que quiero hacer corta, las políticas necesarias para que puedan salir adelante diferentes jóvenes y que se sientan cómodos viviendo aquí en el país y podamos utilizar este beneficio poblacional de población joven dispuesta a trabajar de una manera amplia, ¿no? Y ahí encontré el dato, los quechuas, los quechuas son más que los aymaras, que es 1.646.000, y como lo dije, los aymaras son 1.595.000. Y otras declaraciones, por ejemplo, es 544.000. Pero a mí me llama la atención, digamos, en este tema en específico, que no tenemos la casilla del mestizaje, que creo que es tan importante, porque de acá sacan el dato de, claro, Bolivia tiene una población indígena del no sé cuánto %. Y yo creo que muchas personas hay que ver cuáles serían los resultados si es que existiera esta casilla que muestra una identificación como mestizos. Y me resuena a mí que la autoidentificación es muy subjetiva, ¿no? Sí. Porque claro, si yo, por ejemplo, en el censo diría que yo creo que soy quechua aymara, ¿cómo respaldan ese dato? O sea, tal vez, o no sé, que yo soy de Jalca y yo quiero decir que soy de Jalca, ¿cómo saben si eso es verdad o no? Ahí yo creo que es
es algo que nos tiene que llamar la atención porque igual altera mucho el tema de la veracidad, digamos, de realmente nuestra densidad poblacional que es indígena. Claro. En sus diferentes versiones, ¿no? Así que no sé si consideran esto importante. Otra cosa es, ¿qué tanto influye esto respecto a políticas públicas? ¿Importa o no para ustedes? Creo que es primordial por la política de Estado que hemos estado llevando. En realidad, creo que tenemos que considerar mucho cómo el tema de la identificación se transforma en las esferas de poder en específico, porque, a ver, el tema de los escaños, los diputados, tenemos justamente una capacidad única en la región para poder asignar diputados específicamente a sectores indígenas, ¿verdad? Entonces, esto claramente tiene un peso político, claramente tiene un peso social, sobre todo porque estamos hablando de una instrumentalización de la identidad. Exacto. Y aquí estamos cayendo en lo que vendría a ser las políticas de identidad. Cuando nosotros vemos cómo se maneja la política y se discute sobre temas públicos, como deberíamos aumentar el tema de la plata para destinar a esto, eso sí podemos discutirlo, podemos debatirlo, ¿verdad? Porque pueden haber posiciones contrarias que tengan una base lógica y racional. Sin embargo, cuando entramos a políticas de identidad y decimos, tú eres indígena, no, yo no soy indígena, no, tú eres mestizo, ¿qué es ser mestizo en realidad? Porque esto es un debate que viene desde mucho antes, ¿no? La definición de mestizo, tenemos múltiples autores que han tratado de decir qué es un mestizo y qué no es un mestizo. Pero justamente por eso entramos a discutir temas que no son racionales, son más bien de la identidad, es muy visceral, es muy cambiante, subjetiva. Exacto, es muy volátil también. Entonces creo que el dato duro como tal de los procesos identitarios, que en realidad creo que es importante que lo mencionemos, ¿no? Porque tenemos una disminución de la identidad indígena. El 2001 teníamos 62% de la población que se identificaba como indígena. El 2012 disminuimos al 41%. Y ahora somos el 38.7%. Es que si no me equivoco, el 2001 la opción era, o sea, o ser indígena o ser blanco. Exactamente. Entonces ahí evidentemente, como digo, nuevamente, yo por ejemplo soy mestiza, yo creo que soy mestiza. Ya. Entonces, claro, si me ponen esa opción es como que tener que elegir, bueno, ¿soy más indígena o soy más blanca, digamos? Ya con el tema de identidad, yo te puedo decir, no eres mestiza. ¿Y dónde caemos ahí en el debate? ¿Cómo lo argumentas? Y ahí los porcentajes, el 62%, o sea, es como literalmente el país con, y siempre se dice que Bolivia es el país con más presencia indígena. Entonces, en Latinoamérica, no estoy hablando, claro. Pero nuevamente es esa barrera de cómo podemos saber realmente, como les digo, o sea, ¿qué pasa si mañana tú, Ayo, eres Chuy, tú, Dani, eres Movima, y lo que yo dije que era Sora, digamos? De verdad, es como que ¿cómo van a decir que no? Y otra vez, para las políticas públicas, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las cuotas, tampoco de género y tampoco de indígenas, originarios, campesinos, porque justamente caen en estos vicios. Yeah. ¿Qué pasa si yo, no sé, pues digo lo que dije que era Sora y llego a cooptar ese espacio de representación indígena originaria? Tal vez muchos se van a decir, claro, te estarías apropiando de un espacio destinado para alguien más. Obvio, entonces, ¿es efectivo? Yo creo que no. Sí. Pero hay que ver si también qué tan la importancia de esta pregunta, ¿no? En el censo. Sí, justamente, o sea, es un tema de, como bien lo menciona la pregunta, autoidentificación, ¿no? Entonces la autoidentificación puede caer en bastantes subjetividades. O sea, en realidad el dato para mí es incompleto, ahorita voy a explicar por qué. O sea, porque la pregunta está mal planteada en realidad. Pero, o sea, el tema es que, o sea, ya existen políticas, más bien, como bien decías vos, ya existe una cuota en el Parlamento. Exacto. Para personas, o sea, ya existe una ley de deslinde jurisdiccional, entonces existe también el tema del INRA, entonces el reconocimiento de los IOC. Reconocimientos, exacto, así que... De los territorios indígenas originarios campesinos. Y realmente ya existen estas políticas, entonces en realidad para mí muchas de estas se tienen que cambiar no quiero entrar tanto al tema específico porque desviaría un poco, pero por ejemplo la ley de deslinde jurisdiccional genera justamente un choque de competencias entre la justicia o lo que sería el alcance de la justicia, ¿no? Entonces ahí podría haber una falla. Entonces tal vez es importante tenerlo, pero también lo que le falta a esta pregunta, que yo voy a seguir insistiendo en esto, es el tema de también saber qué religión practican, aparte, o sea, porque una persona puede identificarse como aymara, por ejemplo, pero ser católico. Por ejemplo, cuando hubo la marcha del Tibnis, el 2011,
las personas, o sea, y los indígenas que marcharon para defender su territorio por la construcción de la carretera, marcharon y celebraron misas antes, durante y después de la marcha. Cuando hubo los 2 muertos que eran niños, por ejemplo, se los veló haciendo una armonización de culturas. O sea, se hizo tanto de la cultura indígena, que mayormente era yucaré y mojeña, por ejemplo. Se hizo el velatorio y demás con eso, pero también se celebraron misas de cuerpo presente y demás cosas. Un sincretismo. Es un sincretismo que es lo que ha caracterizado a Bolivia durante toda nuestra historia, ¿no? Claro. Entonces, o sea, y yo sé que, digamos, por ejemplo, la Conferencia Episcopal ha hecho una petición antes de que se celebre el censo, junto a organizaciones evangélicas organizadas en conjunto, para que se haga la pregunta de religión en el censo, y tanto en la vía administrativa como judicial se les ha negado el derecho a hacerlo. Entonces, obviamente ahí se ve, creemos, como que hay una falta de voluntad del gobierno de saber este tema religioso en el país, porque ¿por qué no querrías hacerlo si no? Claro. Entonces ahí podemos entrar un poco en falta de conocimiento de lo que es un verdadero Estado laico, pero que la autoidentificación está incompleta también en este caso. ¿Por qué? Porque quieres hacer una autoidentificación completa bien, entonces ¿con qué se autoidentifican? ¿Con una cultura o con un tema tal vez generacional? Puede ser, no sabemos si es eso, porque por ejemplo, si una persona tiene un padre o una madre que es aymara y el otro es mestizo, tal vez como dices el APA, uno se puede autoidentificar como aymara. Entonces ahí justamente caemos en la vaguedad de la pregunta, ¿no? Entonces para mí incluso, o sea, como ya existen las políticas, ya existe representatividad en el Parlamento, todo, que este dato salga a veces puede incluso, no sé, o sea, hasta generar cierta división en la población, ¿no? Y genera como un debate que para mí es, perdón, pero es insulso, o sea, ya sabemos que existe una población indígena, entonces hay que respetar sus derechos, hay que respetar los derechos de todos los bolivianos, y lo más importante es que si existe una unidad en la que todos nos identifiquemos como bolivianos. Entonces ahí justamente ya tenemos que empezar a trabajar en que las normas que existen para proteger los derechos indígenas no sean contrarias tanto a la Constitución ni al ordenamiento jurídico en general boliviano, y que no genere problemas. Un problema muy, muy grande que existe, digamos, ahora en el país es el tema de las demandas de mejor derecho en zonas aledañas a zonas rurales, por ejemplo. Entonces ahí existen, por ejemplo, una población que saca un documento del INRA que le dice que tiene el derecho propietario sobre un terreno en específico, y hay otra persona que tiene hace décadas y generaciones atrás otro documento que dice que es el propietario. Ya existe un catastro urbano en derechos reales, un proceso gigantesco que dura un montón de tiempo, que se resuelve con un montón de plata. Entonces ahí existen después también los loteamientos y demás, pero son cosas que ya se tienen que empezar a trabajar un poco más en base a la autoidentificación indígena. Ya, o sea, dejar de lado un cacho el discurso politizador y separador que genera esto para el país, y ya mirar en aras a algo que sea más beneficioso para el país, justo hablando de este tipo de políticas. Ahí yo quiero justamente agarrar tu argumento. Nos comentas que, por ejemplo, estos datos te parecen hasta insulsos porque generan división, ¿verdad? Creo que es súper importante que tengamos más bien estos datos. Concuerdo totalmente con el tema de la religión. Es súper importante que sepamos qué religión practica nuestra gente, porque en base a eso puedes modificar las normas, en base a eso modificas la política pública. Si ahora tenemos una disminución justamente del proceso identitario indígena, ¿a qué se debe? Tenemos que investigar por qué se está disminuyendo. Yo agarro justamente un principio de Aníbal Quijón que habla sobre el proceso de colonización de los mestizos sobre las identidades minoritarias, que estamos definitivamente como que dirigiéndonos al mestizaje absoluto, porque las identidades, en este caso, y es importante que mencionemos que el dato es una disminución de la identidad en su generalidad. Sin embargo, hay grupos que históricamente se han identificado como indígenas, pero que estos grupos se han fortalecido dentro de su unidad. Es decir, baja el porcentaje, pero aumentan los grupos que se identifican como tal. No estamos viendo necesariamente un descenso, digamos, de la identidad desde un tema étnico y identitario propio como lo imaginamos. Estamos viendo un descenso de la identidad en el discurso político que se ha manifestado, que se ha utilizado. Esto responde completamente a un contexto. El contexto en el que un partido político ha utilizado el discurso de identidad y ha utilizado la bandera de la identidad indígena, que ha tenido su ciclo, que ha cumplido su ciclo, que los ciclos en realidad en política boliviana siempre cumplen como 20 años, ¿sí? Son un estimado
de 20 años. Pero se está acabando este ciclo, entonces el proceso identitario también está cayendo de la misma forma que cae el discurso político. Sin embargo, los grupos que se han identificado como indígenas históricamente siguen fuertes y siguen más bien aumentando su número de personas. Entonces ahí tienes un dato que contrasta muy bien con el tema de la necesidad de saber cuántos tenemos en cuanto a temas indígenas. Porque si vamos a buscar justamente tener políticas públicas que protejan a las minorías, que protejan a los que lo necesitan, que vean el tema de la salud, etcétera, etcétera, necesitas también saber quiénes son estos indígenas que históricamente se están manejando. Entonces creo que capaz podemos tener un cernimiento, como tú lo dices, de saber quién realmente es indígena. La gente que lo decía por discurso ya se está yendo para atrás y ya se está identificando como mestizo, porque el discurso está cayendo. El momento político de ese discurso identitario está cayendo, pero la gente que históricamente, por temas identitarios culturales, sí se identifica como indígena, se mantiene. Entonces ahí el dato sí te sirve. Ahí sí es importante que puedas saber, ok, esta comunidad se sigue identificando de esta forma, entonces podemos abordar a este grupo de cierta forma como lo hemos estado haciendo o con nuevas maneras, ¿no? Justamente como lo indicas. Se hacen reformas en base a ese dato. Es que justamente ahí lo que pasa es que, o sea, primero el tema, y esto es como un estándar tanto de la OIT como interamericano, o sea, el tema indígena se rige mucho por también la localidad. Exacto. ¿No? Entonces, exactamente. Entonces, ese dato no nos dice el censo, por ejemplo, de una manera pública. Entonces, no sabemos, digamos, de las personas que se autoidentifican indígenas, digamos, cuántas vienen de la área urbana, cuántas vienen de la rural. Eso es justo. Este dato que te decía de los grupos es en realidad un estudio que ha hecho Naciones Unidas en base a los datos del censo y los anteriores. No es algo que está dentro de nuestros datos. No, y claro, eso es importante. Exacto. Y por eso, o sea, es importante que la población sea fuerza. O sea, lo insulso no es tanto el hecho que se sepa cuántas personas indígenas hay en el país. Es como dices, es importante. O sea, estándares interamericanos dicen que la necesidad de proteger los lugares sagrados de las personas indígenas, los ritos, las costumbres, las creencias, su arte, todo, absolutamente todo. Pero también es importante no caer, digamos, como que en una pregunta vaga genere más bien tal vez algo que puede incluso llegar a ser negativo hacia esto. Entonces... Y por ejemplo, ahí es que han encontrado, yo creo que justamente la línea, el riesgo de tener esta pregunta y el riesgo de no tenerla. Exacto. Porque, o sea, lo que el Dani dice es muy importante respecto a, bueno, te podrás identificar como el pueblo indígena. Existen pueblos indígenas que tienen sus propias prácticas, costumbres y están en la libertad de tenerlos, está bien, pero ¿cuál es la pregunta en específico? Más bien, sería mejor cambiar esta pregunta de autoidentificación a una de qué prácticas y costumbres Exacto, tiene. Sí, por eso me iba al tema de religión justamente, porque como mencionabas hace un momento, los estándares interamericanos hablan mucho de la protección de los lugares sagrados de los pueblos indígenas. Por ejemplo, un país no puede construir una carretera sobre lo que antes era un cementerio, digamos, por ejemplo, algo sagrado para ellos. Ha habido varios casos en toda Latinoamérica donde justamente se ha hecho de demandas contra los estados, se ha dictado responsabilidad internacional del Estado por vulnerar estos lugares. Pero esto también va muy ligado a la cosmovisión y las creencias que tienen las personas indígenas. Entonces, obviamente, si no hay una pregunta de religión, y por eso insisto tanto con esto, el tema de la autoidentificación tal vez está un poquito variada y subjetivizada, ¿no? Porque Pedro Portugal menciona en varias entrevistas, varias charlas, incluso en sus libros, por ejemplo, que muchas personas que viven en el campo son indígenas, y se pueden identificar como indígenas, pero hacen prácticas también católicas, cristianas, ¿no? Entonces existe ahí una armonización entre todo, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? O sea, más bien incluso creo que puede ser un poco discriminador caer en el estereotipo de que si eres indígena solo vas a practicar ese tipo de ritos y creencias. No, o sea, tenemos que dejar eso un poco atrás y ya mirar adelante, que el país ya está evolucionando, creciendo, como tú bien lo mencionabas, a partir del mestizaje, todo, y sí practicar políticas que resguarden, como lo menciona el sistema interamericano, pero al mismo tiempo empezar a mirar a futuro y a mirar la verdadera realidad del país, no tratar de maquillarlo o tratar de hacer una pregunta que es
como es tan ambigua y compleja, no nos puede ayudar a determinar una política pública necesaria, ¿no? Claro. Ahí yo me quedaría justamente. Se necesita afinar el instrumento, se necesita afinar la pregunta para buscar cuál es la mejor forma de encontrar esta representatividad para el abarcar. problema es que ya no podemos hacer otro censo. No, claro, pero ¿cómo utilizamos estos datos? No, ahora? pero para un futuro, es Eso. que nuevamente, por ejemplo, como yo les decía, yo no estoy a favor de las cuotas. Entonces, justamente esta pregunta puede favorecer al instrumento, pero para mí pésimo, que es lo de las cuotas. Porque claro, entonces yo diré, bueno, para tener cuotas indígenas, bueno, que está desde la Constitución, ¿no? El porcentaje Sí. que tiene que estar y demás. Sí, sí, sí. Pero esto puede determinar mucho esa representación igual. Exacto. Y como le digo, al final hay que ver cuál es la practicidad, porque evidentemente hay que proteger, digamos, si comunidades indígenas quieren prevalecer dentro de su cultura y demás, pero me parece que se queda esto acá, y puede ser más que todo instrumentalizado. Entonces, para un futuro, yo creo que es muy importante replantear estas preguntas y añadir, por ejemplo, lo que dice Dani, el tema de la religión, que en un Sí. país es sumamente importante. Si no tiene nada más que decir respecto a este tema, a mí me gustaría pasar a los índices de pobreza, no sé qué les parece. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Entonces, ya pasando al siguiente tema, por ejemplo, la condición de necesidades básicas insatisfechas lo dividen en urbana, rural y total. En la rural es del 61,8% de la condición de insatisfechas, y en la urbana un 15,8%. En un total es un 29,8%. Me llama la atención cómo lo clasifican en pobre, no pobre. Pobre en su tema urbano, rural, y no pobre en lo mismo, en las mismas casillas. Igual vamos a, estos datos que estamos dando los vamos a poner para que la gente entienda. Pero sí quisiera saber justamente que el movimiento del socialismo ha tenido mucho este discurso de trabajar el tema de la pobreza, ¿no? Pero estos datos a mí me llaman la atención, no sé cuál es su análisis al respecto. Creo que, como lo mencionaba al principio, ha sido una bandera, como lo decía Dani. Tenemos datos que se contrastan justamente con estudios anteriores. Algo que me olvidaba mencionar justamente es que hubo un estudio del Banco Mundial, es el Bolivian Poverty and Equity Brief del 2024, que comenta cómo en realidad la calidad de vida o cómo los servicios básicos aquí no están alcanzando en el área rural. Por lo tanto, esto genera una migración muy grande hacia el área urbana. Esto dificulta mucho el trabajo de la pelea contra la pobreza. Sin embargo, también te da un desequilibrio en los datos, ¿no? Porque el que era antes pobre y ahora se va a cambiar a la ciudad, ¿ya no va a ser pobre? Porque ya está en la ciudad, no necesariamente, ¿verdad? Y otro tema importante, estamos viendo un índice de pobre o no pobre, como lo indicas. Sin embargo, hay muchos matices distintos que deberíamos considerar. Porque ¿qué te indica ser pobre? A la hora de la hora, cuando haces la evaluación, estás viendo el IDH, estás viendo los ingresos per cápita, estás viendo el acceso a servicios únicamente básicos, sin segunda generación o tercera generación, o directamente estamos viendo la calidad de vida en su general. Si puedes tener hijos, si puedes vivir más de 70 años, ahí, por ejemplo, es justamente lo que indicaba al principio. Tenemos que afinar el instrumento para realmente tener un dato más preciso, porque la disminución de la pobreza, genial, la tenemos, está comprobado, no únicamente por el tema del censo, sino por instituciones internacionales y también instituciones apartidistas o que no son del Estado, que lo indican a nivel nacional. Justamente mencionamos a Jubileo, por ejemplo. Pero, ¿cuáles son los matices en estos resultados? ¿Cuáles son los verdaderos temas que se han evaluado para indicar si es pobre o no pobre? Exacto, eso yo me iba. ¿Cómo entendemos la pobreza? Entiendo que digamos, la pobreza extrema sí se disminuye, pero hay otro tipo de pobreza igual en el país, ¿no? Entonces este dato del censo, por ejemplo, la reducción de la población joven demuestra que la gente ya no quiere tener hijos. Exacto. Y obviamente, ¿por qué no quiere tener hijos? Es porque justamente la situación ya no está dando a las personas como para tener hijos. Entonces esto es bastante preocupante. Es muy preocupante que en contraste a esto el 54% de los jóvenes quieren migrar fuera del país.
según el último índice de hecho un estudio de migración hecho por Libera Bolivia, por Juan Pablo Chamón y Leonardo Siles. Ellos mencionaban, que ha sido publicado por la Universidad de los Andes en Chile, que justamente este porcentaje sí se proyecta a más de 2 millones de personas que pueden migrar fuera del país. Y justo es a Chile, ¿verdad? El mayor porcentaje de migración. Chile, sí. No, esto es en general, o sea, 54 que quieren migrar, y ha aumentado casi hasta triplicándose la cantidad de jóvenes que quieren migrar solamente a Chile. Entonces es impresionante. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una pobreza así generalizada. No podemos agarrar como el presidente hizo, porque cuando salieron los datos del censo, el presidente salió diciendo, sí, hemos erradicado la pobreza. Primero se tiene que ver porcentualmente, ¿no? Cuánto se ha erradicado la pobreza, no tanto en un número general, pero aparte de eso, o sea, eso no significa que todo necesariamente el país esté bien. Hay muchos temas que se tienen que trabajar, y la pobreza, como bien mencionaba Diego hace un momento, es un tema de que ya se ha reducido la pobreza extrema, muchas personas han migrado a la ciudad y consiguientemente tal vez ya tienen acceso a ciertos servicios básicos y ya van a dejar de tener pobreza extrema, por así decirlo de alguna forma. Pero aún así siguen siendo pobres, aún así los jóvenes siguen viendo una falta de necesidad de poderse desarrollar. La informalidad sigue rondando por el 85%. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Tú no puedes salir con un estandarte, porque obviamente lo que va a hacer el gobierno es eso, salir con estandartes diciendo, sí, hemos erradicado la pobreza en tal porcentaje y todo, tantos millones han salido de la pobreza extrema, pero también tienes tantos 2 millones que quieren irse del país. Entonces es como que realmente, o sea, ya enfoquemos un poco los datos y siendo gobierno ser lo suficientemente responsable para no sacar solamente lo bueno, sino para tener cierta autocrítica y miras hacia el futuro sin la necesidad de tener un instrumento que politice necesariamente el censo de población y vivienda, ¿no? Y algo importante, por ejemplo, es de que, claro, los datos de tal vez que bajó los índices de extrema pobreza son importantes, pero también es importante ver las personas con diferentes ingresos que tal vez eran clase media, ahora son clase baja. Y, por ejemplo, o las personas que reciben más recursos ahora no lo tienen tanto. Entonces, nuevamente es como que a veces cae en ese discurso de temas igualitarios, es decir, es mejor que las personas que tienen mayores recursos tengan menos para que las personas que tengan menos recursos tengan un poquito más. Justamente. Y ahí cae un poquito en la maldición, digamos, de que eso para mí es un límite tan duro para el país, porque limitas el progreso, es decir, o sea, es duro, pero no es lo mismo ser pobre en Bolivia que ser pobre en otros países, por ejemplo. Y eso es algo fuerte porque, claro, alguien que puede ser pobre en un país desarrollado es alguien que es una clase media acá fácilmente, ¿me entienden? Entonces, yo creo, o sea, tomando en cuenta sus ingresos, ¿no? Más que ingresos económicos, más que servicios básicos, por ejemplo, que es otra temática. Entonces, yo sí quisiera saber cuál es su percepción respecto a eso, porque yo creo que Bolivia, somos un país tan pobre en general, no tomando o sea, algo tan específico, que de verdad si tú ves a los ricos de Bolivia son una clase media en un país vecino, digamos, que tal vez pasa una crisis económica también como país. Entonces eso me parece bien fuerte, no sé qué piensan al respecto. Creo que es importante que hablemos justamente de esto. El PNUD, cuando menciona la reducción de la pobreza, menciona que es a causa de la inclusión social en espacios de nuevas personas accediendo a trabajos o empleos y cosas por el estilo, y también habla de la redistribución de recursos, que es justamente ¿y empleos públicos y privados? Exacto, o solo públicos? Empleos públicos y privados, espacios en los cuales se les está pidiendo a las empresas también considerar a otras personas, ¿verdad? No a la típico grupo social al que se esperaría que ingrese alguien al privado. ¿Pero por qué se debe esto? En realidad el PNUD lo que menciona es que estas son las justificaciones por las que se ha dado un descenso de la pobreza, pero es justo lo que tú dices, y aquí vamos a entrar con un análisis muy a la quete, si quieren verlo sobre la marcha. Puede que exista un desplazamiento justamente de la clase social media, un descenso de esta, porque hay una inclusión o una redistribución de recursos. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás evitando que haya una clase empobrecida de la pobreza extrema, pero estás empobreciendo a otra clase a comparación. No estás
generando oportunidad justamente para que lo que tú dices, de progreso, solucionando para que los pobres dejen de ser pobres por sus propios medios o por su propia generación de recursos, sino que ya estás como que redistribuyendo, remanejando a este grupo pobre, este sector pobre, para que se incluya y a la larga pueda conseguir justamente mantenerse en ese estatus social. Lo que estás sacrificando son los espacios en los cuales las otras clases solían tener su estabilidad económica, su estabilidad en ingresos. Entonces ya estás como que reduciendo sus espacios de trabajo, o estás incluso aumentando el salario mínimo, tratando de justamente manejar estos porcentajes, cuando en realidad en temas económicos todos sabemos que el incremento del salario mínimo no es la solución, sino que estamos agravando un problema a largo plazo, ¿no? Entonces, estos resultados que se contrastan tienen que ser vistos sobre las medidas que se han utilizado para poder llegar a los resultados, ¿no? Y si van a ser sostenibles a largo plazo, o si vamos a tener más bien un efecto rebote y vamos a la larga tener un porcentaje de pobreza mucho mayor, porque estos resultados complacientes son menores. Diego, una pregunta ahí en ese tema, digamos, ¿tú cómo consideras, porque ahorita voy a tocar mi punto, pero, o sea, ¿cómo se realiza esta redistribución de recursos? Por ejemplo, o sea, tú decías, le cuesta a un grupo, digamos, como mencionabas, de la población, el que se redistribuyan estos recursos, o sea, básicamente, o sea, el efecto rebote de esto, y voy a volver a ser incisivo en este tema, es la migración. ¿Por qué? Porque los jóvenes no ven una oportunidad de desarrollarse en Bolivia. Totalmente. Entonces, es justamente el problema de la redistribución, es que, o sea, la estamos sacrificando a un sector poblacional y estamos tal vez sacrificando la mayor, por así decirlo, bonanza demográfica que ha tenido Bolivia en su historia, al tener una población fuerte, dispuesta a trabajar, que es la mayoritaria, que es de 15 a 60 años, creo que lo tiene así el censo, sino de 15 a 64 años, representando el 65.6% de la población. Entonces, pensar que de ese 65.6% de la población, 2 millones se quieren ir porque justamente el país no está generando las condiciones necesarias, no me parece, o sea, correcto. Realmente ahí disminuir la pobreza, por ejemplo, decías el derecho de tener un trabajo informal es un trabajo dentro de todo, y eso no sé si lo consideran o no, digamos, ahí dentro del PNUD, por ejemplo, si eso ya se considera tener un empleo, pero es un empleo que no genera estabilidad. Entonces, obviamente, los jóvenes y las personas en general van a buscar ir donde haya estabilidad económica, donde tengan la oportunidad de desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí obviamente tenemos que tener mucho cuidado en caer en ciertas dicotomías, ¿no? de este tema. Sí es necesario hacer las políticas necesarias para que las personas salgan de la pobreza, sí es necesario realizar, pero para mí, en lo personal, esa política tiene que ser dejarlos trabajar y dejarles que surjan libremente a partir de sus oportunidades y su autodeterminación, cosa que no está sucediendo en el país. O sea, estamos viendo que si en realidad las personas se están buscando salirse del país y salen de la formalidad, es porque justamente el Estado le está poniendo las trabas, y bastantes trabas, para que puedan desarrollarse de la manera que ellos vean convenientes, ¿no? Entonces, o sea, miras a futuro en todos estos datos, una mirada global y autocrítica del gobierno, tiene que ser mejorada esta situación. Y, por ejemplo, ya yéndonos a las siguientes estadísticas que van de la mano, que es justamente la satisfacción de servicios básicos, ¿no? O sea, que a mí me llama la atención de manera muy fuerte, porque otra vez lo dividen en el sector urbano y rural. El tema de la energía eléctrica es algo que sí se ha tenido un avance considerable. Dicen que en lugares, en el área urbana es del 96,8% y en el área rural del 66,4%. Otro dato que me llama muchísimo la atención es el desagüe de baño, la red de alcantarillado, que en ciudades urbanas es del 67,9%, pero en el sector rural es del 9,2%. Y ahí yo les quiero contar algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, a mí me contaban que existen ciertas organizaciones que dan de regalo viviendas, digamos, ONGs en Bolivia que están presentes. Las viviendas solidarias, sí. No por parte del Estado, sino ONGs. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasaba? A mí me contaban personas que trabajaban ahí que tú les entregabas una casa, digamos, a personas que viven en sectores rurales y que hacen, por ejemplo, quitan el inodoro del baño, ellos,
porque viene incorporado con un inodoro, digamos, como normalmente en las ciudades estamos acostumbrados, creo que la mayoría, a usar inodoro. Pero, por ejemplo, muchas veces pasaba que le entregaban la construcción y ellos lo sacaban. Entonces, obviamente nosotros sabemos que, por ejemplo, al menos en el occidente puedo hablar, bueno, Elayo y yo somos del mismo colegio. Hemos vivido las mismas experiencias, choques de realidad. Acciones sociales, donde hemos ido a ciertas comunidades, al altiplano, digamos, trabajo social igual, que es algo muy lindo de nuestro colegio, pero, por ejemplo, ahí usan mucho la letrina. Y yo sí quisiera saber, porque, por ejemplo, ahí, no sé, el interés de ellos, o sea, como les digo, es esta historia que tengo, de que ellos prefieren usar eso, digamos. Entonces, obviamente datos de esto, no sé, estoy hablando de un hecho no específico, tal vez muchas otras personas que pertenecen a estas áreas sí quieren, pero ¿qué opinan al respecto de estos datos, digamos, de servicios básicos? Creo que es bien importante el disclaimer que haces, que no es necesariamente ver el dato y pensar lo peor y decir, oh, Dios mío, nadie está poniendo letrinas o baños en las comunidades, sino que quizás también es un tema de costumbres, de usos, de qué prefieren ellos culturalmente. Recordemos siempre que el tema de los datos es para interpretación de cada uno. Nosotros tenemos que tratar de hacer la lectura. Sin embargo, yo quiero acotar justamente este tema y tratando de abordar un poquito más al respecto de lo que mencionabas antes, de la economía informal. El Banco Mundial en este informe, que de verdad lo recomiendo mucho, léanlo, es muy, muy interesante, pero menciona que a finales del 2022 el tema de la economía informal sufrió muy, muy gravemente y que las condiciones de vida de todos los bolivianos descendieron justamente por eso, porque estábamos saliendo de un proceso post-COVID en el que la economía informal había perecido prácticamente. No teníamos movilización, no teníamos capacidad de entrega, de comercialización. Entonces esto da a entender y nos va a mostrar justamente que hay ciertas costumbres o usos de las personas para poder acceder a negocios, comercios, e incluso si lo contrastamos con el dato de los inodoros, pero que no estamos acostumbrados a tratar de ir hacia lo formal, hacia lo regulado, hacia lo demás, y nos va a costar muy fuerte. Y ahí quiero caer justo en lo que mencionabas, que es el boom demográfico juvenil que tuvimos, que ahora se está descendiendo. Antes teníamos el más del 50% de la población, en datos del 2001 y 2012, era de 25 años. Ahora el 50% es de 30 años. Esto justamente se debe a un tema de mortalidad, que ha subido la expectativa de vida, tenemos menos nacimientos, la gente ya no quiere tener guaguas, y aparte la oportunidad del Estado de poder invertir en esa gente, de poder generar políticas públicas para educación, empleo, capacitación, todo esto no ha sido aprovechado. Entonces nuestra gente joven se va a quedar sin oportunidad de trabajo y cuando seamos viejos, ¿quién nos va a hacer la chamba para que nosotros podamos jubilarnos? Nosotros no vamos a tener justamente este respaldo de gente que trabaje por el país porque cada vez somos más viejos. Entonces ahí también tenemos que observar cómo afecta el tema de la urbanización, que yo lo traje muy, muy apresuradamente, creo que por influencia de mis papás porque son arquitectos, pero la planificación urbana está siendo un problema muy grande actualmente, porque tenemos mucha migración campo-ciudad, y ustedes se darán cuenta, la ciudad de El Alto ya ha superado a La Paz, y ya es más grande, es un monstruoso, y hay muchas propuestas, lo hablábamos con Normachá la anterior vez, de aprovechar El Alto como un área de comercio informal, o incluso como un punto de, se me fue la palabra, sin impuestos, sin trabas económicas, aprovechar justamente ese punto como un centro comercial muy grande. Un mini paraíso fiscal. Un mini paraíso fiscal, si quieres verlo así, pero para que se aproveche, ¿no?, El Alto. Y creo que es importante observar que este proceso de urbanización también responde a lo que hablábamos del tema de las juventudes, que se van, y si se van o a la ciudad o fuera del país. Entonces, cuando se van a la ciudad, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un como que desbalance en la capacidad de poder gestionar estos índices que mencionas de la gente que prefiere tener un inodoro en su comunidad a volver a la ciudad y decir, oh Dios mío, este es un baño equipado que hasta tiene un lavado con agua caliente, y eso puede ser choqueante para algunas personas y prefieren quedarse. Es más, agarran el celular y llaman a su familia, por favor vengan acá. Entonces ya tienes un proceso de migración mucho más grande, mucho más complicado, y la gente que se queda en el área rural prefiere su letrina. ¿Me entiendes? Estamos acostumbrados justamente a eso. Ahí podemos tener una respuesta quizás a lo que estamos observando en estos datos. Y a mí me parece algo
que igual hay que analizarlo, el tema de los porqués, que yo creo Sí. que la principal razón de por qué la gente del sector rural migra a las ciudades evidentemente es el trabajo. Yo creo que... Oportunidades de empleo, Ajá. de vivienda, servicios básicos. Pero ahí, por ejemplo, tú sí, yo que viajaba mucho más en tiempos anteriores que ahora a Oruro, por ejemplo, Patacamaya era un pueblo que era muy pequeño y ahora que paso por ahí es o sea, obviamente no puedes decir que está cerca de ser una ciudad ni nada por el estilo, pero han avanzado. Entonces, en algún punto hay que tomar en cuenta que Bolivia es un país con una densidad demográfica muy baja. O sea, ser casi 13 millones de personas es bajísimo para un país. Y estas carreteras, digamos, estas comunidades o pueblos que existen en las carreteras pueden tener la oportunidad de crecer, pero justamente yo creo, y ahí insisto, que hay que ver hasta qué punto, digamos, ciertas políticas que implementó el gobierno realmente han hecho que surjan como comunidades, digamos, porque no simplemente es ponerles la escuelita, digamos, sino es saber si la gente de las comunidades van a ir a estudiar al colegio o van a tener que seguir trabajando, porque igual lamentablemente el nivel de trabajo en niños en Bolivia es muy fuerte y aún se mantiene. Lamentablemente. Sí. El tema de salud, que, o sea, es muy carente, digamos, en las comunidades, y justamente este nivel de migración, que al final sigue pasando. Los tres causales más grandes para la migración en zonas urbanas justamente son la búsqueda de empleo, mayor capacidad para ser educados y de salud, o sea, la oportunidad de poder acceder a servicios más grandes de educación y de salud, y además los procesos de expulsión rural. ¿A qué me refiero con esto? Hay una falta de manejo de tierras en los cuales justamente el Estado empieza a expulsar a las comunidades, y el debacle ambiental. El debacle ambiental también es súper importante. Contaminación de ríos. Lo que está pasando en Viacha, Dios mío, cómo no estamos viendo eso, ¿no? Cómo la gente se ha metido a la alcaldía a botarlos a patadas porque están en un proceso de contaminación muy grande en el que se ha detectado, por ejemplo, cianuro en los ríos que se utiliza para el cultivo y que les está generando no solo temas cancerosos, sino todo tipo de problemas respiratorios, y la población está teniendo mucho que ver en esto porque se está exigiendo que no se siga, por ejemplo, con las concesiones mineras. Ahí el debacle ambiental también genera que esta gente prefiera irse de su pueblo, y justamente Viacha puede quedar como un pueblo fantasma por la contaminación que se está generando. ¿Y dónde va a caer esa gente? ¿Va a llegar a La Paz o al Alto? Y Viacha no es una comunidad pequeña. Exacto. No, aparte, no solo es Viacha, sino hay, digamos, incluso demandas ante la CIDH o denuncias ante la CIDH, donde ahora ya se va a ver si hay, yo creo que sí va a haber responsabilidad del Estado internacional igual, porque, o sea, existen daños a la salud que pueden dañar a generaciones enteras de las poblaciones, ¿no? Entonces es bastante preocupante este tema, pero algo que quería hacer, o sea, hincapié en la responsabilidad en la que pone y la forma en la que pone las políticas públicas el gobierno, ¿no? El siguiente, por ejemplo, yo veía hace un par de meses atrás, justo cuando hubo el tema de los conflictos en Yayagua y demás, se descubrió que de programas de Mi Riego 1 y Mi Riego 2, por ejemplo, estaban siendo utilizados para plantíos de marihuana. Entonces, o sea, programas del gobierno se estaban haciendo para plantíos de marihuana. Entonces, obviamente ahí hay un problema muy serio, ¿no? O sea, de la responsabilidad con la que el gobierno central utiliza los recursos, digamos, porque este viene de una cooperación internacional también, el programa Mi Riego 1 y Mi Riego 2, y que se lo utilice para plantíos de marihuana y no para que la gente pueda plantar. O sea, ahí obviamente, o sea, pensemos, se está utilizando para que unos pocos planten marihuana y no para que toda una comunidad pueda sembrar papa o haba, digamos. Y hasta cierto punto, justo, yo he visto a alguien del gobierno decir, pero la población sí tiene agua. Es que no estamos siendo responsables, de hecho es un ilícito, ¿no? Ajá. Y ahí obviamente yo quiero hacer hincapié a algo que es la importancia de la autodeterminación de cada región, porque cada región va a saber qué necesidad tiene su específica región. O sea, no podemos intuir que como gobierno central la necesidad de un pueblo en el oriente boliviano va a ser la misma que un pueblo en el altiplano. Entonces ahí obviamente sí hay una importancia muy grande de la autodeterminación de cada lugar, ¿no?
Y obviamente también, así volviendo un poquito atrás tal vez con lo que mencionabas, o sea, lo que se necesita, aparte de la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación de las personas también, ¿no? Entonces, obviamente si hay más libertad económica, tal vez la informalidad puede ser mejor utilizada, ¿no? Y entonces no es necesariamente darles trabajo a las personas, sino darles la oportunidad de desarrollarse. Y eso pasa tanto en la zona urbana como en la zona rural. Un pueblo puede ver la necesidad de que sí se construya un camino, digamos, hacia su población, digamos, o sea, se incluye en la red vial fundamental su población, justamente para que puedan desarrollarse. Ahora, digamos, estaba viendo, por ejemplo, que en el norte de La Paz, en Apolo, la anterior semana no había acceso al lugar, porque no hay camino. Entonces, obviamente, ahí hay un serio problema, claro. ¿no? O sea, ya literalmente estaban empezando a hablar de que la población podía pasar hambre porque no podían llegar los productos. Entonces ahí obviamente, por eso digo, la autodeterminación de cada lugar es fundamental en este caso. El gobierno central no puede nunca tratar de acaparar todo, ni de decirle a la gente cómo vivir su vida, sino cada persona tiene, o sea, lo que tiene que hacer es darle las herramientas necesarias para que cada lugar, cada región pueda autodeterminarse de cierta forma y así tal vez ser más eficientes. O sea, ya un poco de autocrítica, no es lo que yo menciono cada momento, pero sí, el gobierno le ha faltado mucha autocrítica durante 20 años, entonces ya es momento de utilizar todo esto para dar un paso y con miras hacia el futuro y empezar a cambiar las cosas para mejor, ¿no? Y bueno, ahí sí, para ir igual un poco terminando, yo he mencionado lo que más me ha llamado la atención a mí. No sé si es que ustedes tienen alguna estadística que igual les haya llamado la atención para tocarlo sobre el censo, porque es muy amplio como para analizar todo ahorita. Creo que el tema de la paridad de hombres-mujeres es importantísimo y vamos a verlo también con el tema de la representación política, sobre todo, ¿no? Es importante que no solo estén las listas de candidatos, sino que la representación de verdad esté reflejada en personas que estén definitiva y completamente en puestos de poder y de decisión. Y perdón que te haga una pequeña intervención ahí. Ajá. Yo quiero saber si la cuota de paridad, por más de que yo no estoy de acuerdo, se ha cumplido actualmente. Mira, es sumamente discutido porque se supone que se cumple cuando se presenta, luego la gente la baja a esa persona, pero ya en el momento de presentar la lista ya se cumplió. Pero después, cuando hay modificaciones, cambios y cosas por el estilo, a veces se manipula y se termina no cumpliendo. Entonces habría que analizarlo, es un buen episodio para otra. No, pero sí. Porque de verdad, o sea, dentro de la realidad política, y por eso digo que a veces las cuotas no funcionan, justamente para llenar estos espacios de representación, después el trato o impulsan o no sé si la palabra es obligar, bueno, tienes que renunciar para que suba el que realmente, su suplente, digamos, que era el que querían que eso realmente sea, digamos, todos por una cuota que es obligatoria, ¿no? Sí, podemos verlo desde ese punto, pero quizás vamos un poquito más atrás del tema de la cuota y capaz es desde la propia idea de que voy a meter solo por cumplir y luego la voy a sacar, porque no hay esta identificación de, ok, necesitamos que sea parejo, hombres, mujeres, tengo más hombres, voy a meter más mujeres y luego las voy a sacar. Desde el primer momento en el que tú haces tus listas y dices, luego la voy a sacar, el problema está ahí. Entonces, justamente se necesita que haya un proceso de representación y que lleguen las personas que tengan que llegar a los puestos de poder, cumpliendo justamente con una capacidad de compensar, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, para que la gente diga, oye, ¿por qué la voy a sacar si es igual de competente que yo? Entonces, no solo es un tema político. O tal vez no. Tal vez simplemente tal vez no lo era es. Nada competente o no, de verdad no tenía atribuciones para poder ser un buen parlamento. Sí, que es posible, pero ahorita se trata de compensar la balanza. Digamos. Y es fuerte, por ejemplo, el tema de la diputada de 19 años del PDC. O me he metido por si acaso y salió. O sea, eso es re fuerte también. Y ahí hay muchos factores que deberíamos ver. Sí, o sea, muchos factores. Ese es un tema que creo que generaría todo un debate. O sea, podría ser solo una entrevista de ese tema, ¿no? Pero, o sea, yo solo quiero acotar al respecto la importancia de la meritocracia en todo esto y en la generación de estándares necesarios para que justamente la meritocracia sea objetivamente evaluada. Y ahí la meritocracia tiene que venir de la mano de la capacidad que tienes por gobernar, más allá de la identificación o autoidentificación de cualquier cosa, ¿no? Entonces, incluyendo el género o el sexo. Así que ahí yo creo que obviamente va a pesar más el tema que seamos
se evalúen otras cosas como experiencia, educación, qué tanto puede representar un sector una persona, qué tanto no, porque puede haber, por ejemplo, una población, no sé, dar un ejemplo, una ciudad en la que haya mayoría de mujeres, pero esa mayoría de mujeres ha preferido votar para que un hombre los represente. Está bien. Entonces está bien, o sea, por eso, o sea, eso de hacerlo muy forzado a veces no da, o sea, por eso yo siempre insisto en que en realidad, mientras menos Estado, las personas más van a poder desarrollar su vida de la manera que les plazca, ¿no? Entonces, cuando el Estado empieza a imponer ciertas cosas, ciertos matices, empieza a generar justamente ciertas susceptibilidades, ¿no? Que puedan derivar en la fragmentación social. Entonces, para mí es necesario que el Estado deje a las personas vivir, autodeterminarse un poco más y respetar lo que ellos deciden, ¿no? Obviamente sí tiene que haber ciertos temas de inclusión, pero esos temas de inclusión tienen que ser evaluados de una manera coherente, de una manera en la que se haga con la lógica y con la realidad del país. Y de esta forma vamos a llegar a una solución más objetiva y mejor. Ahí justamente quiero hablar con la lógica y la realidad del país, porque yo no creo en la meritocracia. Creo que es súper importante que veamos justamente contextualmente de qué estamos hablando. Voy a hablar de una experiencia muy personal que tuve. Mi mamá, al ser arquitecta, trabaja en plataforma y en plataforma tiene que ir a resolver problemas de comunidades por temas de territorio. Ella lo que siempre hace es reunirse con los jefes de la comunidad. Y ella específicamente dice, quiero que estén todos los jefes de la comunidad. Y se reúne con 15 hombres y las esposas de los hombres sentadas al fondo de la sala tejiendo. Es la imagen clarísima que te vas a encontrar en esos lugares. Ahí no estamos hablando de meritocracia. Ahí no estamos hablando de lugares en los cuales las costumbres digan, ok, yo me voy a autodeterminar y los hombres siempre van a tener el poder de decisión y la palabra. Estamos cayendo justamente en esta idea de que todos estamos en las mismas condiciones, por lo tanto podemos llegar a esta meritocracia. Entonces creo que justamente este dato en bruto, este dato de los hombres y las mujeres y la realidad que vivimos a todo nivel país, no solo habla del tema político. También habla del acceso a la salud pública. También habla, por ejemplo, del acondicionamiento de las personas a poder decir, por ejemplo, estás embarazada, perfecto, tienes tu baja médica, toma, tienes tu subsidio, quédate en tu casa y no trabajes más. Cuando en realidad puede que la persona la mujer que está embarazada diga, oh, no, espera, yo quiero seguir trabajando, todavía puedo seguir trabajando, voy a asumir el riesgo del embarazo en el trabajo y quiero seguir generando plata. O no quiero dedicarme a mi casa, no quiero hacer eso. En realidad, la baja médica, ¿saben cuál es la baja por paternidad aquí en Bolivia? 15 días. 3 días por paternidad. Para 15. paternidad es 3 días. Y somos de los más bajos en la región. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Suecia? ¿Cuánto es la baja médica? Ahí tienen un sistema de compensación bien interesante. Son 480 días estimados, no tengo el dato exacto, pero son más de 480, que se puede nivelar entre el hombre y la mujer, entre la mamá y el papá. Es decir, tú descansas estos primeros 2 meses, luego voy a entrar yo, luego entras tú y no sé qué. Y ahí la autodeterminación, por ejemplo, me parece fantástica, porque estás dando la opción de que ellos decidan cómo van a manejar su situación. Aquí en Bolivia, cuando tienes este dato de la paridad de género, ya puedes darte cuenta de que necesitas, por ejemplo, guiar un poquito hacia ese lado, hacia ese sentido de, ok, vamos a autodeterminarnos nosotros, ¿no ven? O sea, ahí yo, digamos, es súper interesante lo que nos cuentas, por ejemplo, de cómo se tienen estas reuniones en las comunidades, pero, por ejemplo, hay que ver, en cada comunidad es distinta la intencionalidad de la mujer de ser parte de eso, porque, o sea, yo creo genuinamente que tal vez hay mujeres que de verdad les gusta tejer y no tienen la menor intención, digamos, de ser parte de la toma pero ¿y de qué pasa con las que sí quieren? Sí, pero es que ahí hay que ver, ahí habría que ver si ellas sí quieren, digamos, porque, por ejemplo, una realidad que yo creo, por ejemplo, tomando en cuenta el contexto en el que estamos, que a mí me encanta mucho hablar de política, a ustedes también, por eso estamos aquí hoy. Yo sí veo que en general, o sea, tengo amigas que les interesa la política y a otras que no. Claro. Y puedo decir que en su mayoría, o sea, hay una tendencia, estoy hablando de mi realidad, digamos, de que muchas mujeres es como que no les interesa la política. Ahora, obviamente, viendo también la realidad, hay mujeres que les interesa y meterse en la política. Yo creo sí que existe una violencia política hacia mujeres que es fuerte en ciertos temas en específico. El tema de, por ejemplo, yo sí siento que muchas veces a las mujeres las atacan con temas de tú estás aquí porque te has metido con tal, digamos. O sea, la violencia política en ese sentido puede ser fuerte, sí, pero hay que ver qué tipo de violencia política sufren también los hombres, digamos, cuál es la manera. Pero, o sea,
como te digo, hay que verlos realmente cuántos, porque cuando es forzado es como que, bueno, estoy haciendo cálculos al pedo, ¿no? Pero no sé, si hay 500 mujeres en La Paz y 500 hombres en La Paz y hay que ver cuántos parlamentarios hay, tengo que meter sí o sí el 50% y tal vez hay chicas que ni bola ubicas y a veces hay que ser conscientes de que muchos dicen, bueno, me ganaré un sueldazo y es un poquito lo que estamos viendo en esta realidad electoral, me meteré, pues no tengo ni idea de lo que está pasando. Es que ahí también hay un problema. Ahí, por ejemplo, no ha habido meritocracia. Ha sido dedazo, ¿verdad? Voy a meter a esta chica de 18, 19 años a que pueda cumplir esta cuota, que pueda cumplir este puesto de poder, cuando estoy seguro de que tú conoces alguna otra chica que cumpliría un rol mucho mejor y más preparada. Sí, pero es que ahí te tienes que preguntar, por ejemplo, ya, digamos que, no sé, a una amiga mía que le interesa la política y está muy preparada y podría hacerlo mejor, digamos, que alguien que quiere el sueldazo o el puestazo, porque sí, le interesa estar en el PDC, No, claro. le interesa estar en Libre, porque hay muchas personas que, digamos, seguían más que por tener el curul, digamos, en sus principios y valores. No quiero, porque no me interesa este partido, tal vez quiero esperar un poquito más. Entonces, yo creo que hay que ver todas esas variantes porque yo creo que muchas personas, yo siento que, por ejemplo, en estas elecciones, o sea, más que el dedazo fue como que, ¿por qué me voy a meter este partido si no, ni cagando va a salir, digamos? O sea, perdón por la palabra. Claro. Y al final salieron. Claro. O sea, dices el ejemplo de la chica de 19 años. Me voy a meter por si acaso. Es que, a ver, creo que estamos saliendo de harto, digamos, del tema principal, pero ahí, digamos, mencionábamos, por ejemplo, el tema de, tú mencionabas, Diego, digamos, de las comunidades indígenas, donde justamente existe el hombre que es la cabeza y las mujeres tienen que cumplir otros roles subsidiarios, digamos, o aparte, al dirigirlo, digamos. Está mal que, o sea, justamente el país todavía, porque decimos, o sea, ¿cuál es el comentario? Por ahí quiere o por ahí no quiere, pero por ahí no sabemos a ciencia cierta si quieren o no quieren. Entonces ahí hay un problema de estadística, por ejemplo, primero. Y es subjetivo. Y eso es bastante, llega en lo que vuelve a pasar con el tema de la autoidentificación, vuelvo a recalcar, volvemos a caer en subjetividades y en preguntas ambiguas que solamente van a generar más confusión, llegado un momento, ¿no? Entonces el Estado sí tiene que llegar a cumplir ciertos roles para hacerlo esto, pero es bastante preocupante que en 20 años, con un discurso pro indigenismo, pro igualdad, pro redistribución de los recursos y demás cosas, no sigamos basándonos en por ahí quiere, por ahí no quiere, por ahí pasa o no pasa, digamos. O sea, creo que acá, digamos, para mí, digamos, el tema reflexión es que es bastante grave, digamos, ¿no? Entonces, creo que llamar a la reflexión un poquito a cómo solucionamos esto, claro, es más que nada el tema, no es tanto así como no es que tiene que haber la cuota en el Parlamento de mujeres, hombres, no sé, o sea, no quiero entrar al debate porque obviamente desvía completamente el tema de lo que estamos hablando del censo, pero lo que sí quiero decir es que nuestra eficiencia está al cero, porque realmente si en 20 años hemos puesto, o los países buscan el estándar de decir tenemos paridad de hombres, mujeres en muchos casos, en otros no tanto, tampoco, entonces, o decir tenemos, como el MAS decía, tenemos cierta cantidad de mujeres indígenas o hombres indígenas en el Parlamento y otros no, pero si no estamos llegando a solucionar el problema de verdad, o sea, realmente estamos siendo completamente ineficientes, ¿no? Y hay un problema que no se está solucionando de esta forma, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, o sea, el Estado, sus políticas tienen que ir nuevamente a generar seguridad jurídica de las personas. Eso implica acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia implica una protección de los derechos, protección en este caso, digamos, incluso a la mujer indígena que quiere ser líder de su comunidad y que no se lo permite, una protección de la justicia real le generaría un marco jurídico necesario para que ellas puedan realizarlo y que no haya la coacción y la vulneración a sus derechos de otras personas que le impidan hacerlo, porque es un derecho el que ellos tendrían, un derecho político. Entonces, obviamente ahí, por eso digo, o sea, el Estado, sus políticas, siempre, pero siempre preservar la vida de todos, preservar sus libertades y preservar su propiedad privada, que es la libertad económica que tiene cada uno. Claro. Entonces, si logramos esto, protegido por una justicia de verdad, creo que es el primer paso, ¿no? Cosa que realmente no noto. Por eso igual mi crítica un poco a la ley de deslinde jurisdiccional. Y bueno, ya para ir terminando, porque hemos hablado bastante,
Me gustaría tal vez inclusive hacer un análisis los tres con alguien especialista, por ejemplo, en servicios básicos, alguien con el tema del agua, para que tenga una interpretación más exacta, digamos, de lo que significan estos resultados. Pero para terminar, o sea, mis conclusiones es de que, a ver, tampoco quiero ser paranoica. Siento que la desconfianza, y eso es lo que hablábamos en el anterior episodio, a las instituciones públicas ahorita es gigantesca. Por eso la primera pregunta, una de las primeras era: ¿confían en los resultados que ha dado? Porque obviamente el INE, más allá del censo, digamos, cuando tú vas y consultas por ejemplo, los porcentajes económicos que tenemos, yo no les creo nada, porque literalmente bajo los resultados que se muestran en el INE, Bolivia está excelente, no hay crisis económica, cosa que nosotros que estamos acá, todos los bolivianos sabemos que no estamos así, o sea, que estamos mal. Entonces a veces eso por ejemplo, el dato de la equidad de género, a mí me llama la atención que sea una población tan pareja, digamos. La diferencia son 300 y... o sea, me parece no sé. Algo ahí me resuena. Tal vez sí estoy cayendo en ser un poco paranoica. Creo que hay muchas... las formas en las que se plantean ciertas preguntas, como lo hemos visto, están muy mal planteadas. Tal vez hay cosas que le faltan y cosas que le sobran al censo. Pero lo importante es ver justamente la veracidad de estos resultados, y por eso yo insistiría en una auditoría, ¿no? Al final ya está, no sé qué vamos a pedir otro censo, pero siempre hay que ver una mejora, digamos, en un futuro. Eso, así que quisiera saber cuáles son sus opiniones, sus conclusiones sobre el episodio. ¿Quieres darle, Dari? Después de ti toda la entrevista hemos estado en esa lógica. Ok, a ver, creo que es importante justamente este tema de la confianza en los resultados. Cuando uno hace una investigación, tiene los resultados y los contrastas con otras investigaciones. Con eso puedes tener un entendimiento hasta cierto punto de qué cosa vas a creer y qué cosa no, porque vas a tener alguna aproximación, ¿verdad? Entonces, ahí el resultado de verdad puede ser fiable para que empieces a trabajar. No podemos esperar una auditoría, no podemos esperar el siguiente censo, no podemos esperar a que cada quien diga creo o no creo. Hay que trabajar sobre lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que vamos a tratar de afinarlo, ¿no? Como les decía, el dato es para poder ser utilizado, no necesariamente como una Biblia y palabra mágica y ya nos quedamos con eso, ¿no? Sino que vamos a trabajar con lo que tenemos. Y es importante que agarremos todo esto y generemos políticas públicas por fin. No sé si saben cuál es la diferencia entre una política estatal y una política gubernamental, pero justamente nosotros vivimos mucho en política gubernamental, es decir, que solo se generan políticas hasta que sale el gobierno. Entra el siguiente y tenemos una política totalmente distinta. Tenemos que tener políticas estatales, que son las que perduran a lo largo de los gobiernos. Entre eso, con estos datos, creo que podemos empezar a trabajarlos, ¿no? Sí, y ahí, perdón que intervenga un poquito, pero yo sí creo, digamos, que si hay cosas raras en este censo. Sí, total. No hay que dejar pasar a los culpables de esto, ¿no? Porque si hay cosas raras es porque hay personas que han hecho las cosas mal. Sí, entonces, se va a poner en culpa a todas las personas que hayan hecho las cosas mal. Una vez tengamos nuestra auditoría, nuestro estudio, ya va a haber gente que va a decir, oye, pero yo no confío en la auditoría, hagamos una auditoría a la auditoría. Entonces, puede pasar. Ahí ya es como les digo, trabajemos sobre lo que tenemos. Claro. Esto es lo que tenemos, lamentable, no lamentable, lo aplaudo, no lo aplaudo, es lo que hay. Claro, porque hay que tener cuidado que justamente como lo decíamos, si es que estos resultados no son ciertos, pueden haber políticas públicas justamente equivocadas, o sea, en base a mentiras, digamos. Entonces, mal distribuidas, mal usadas. Es bueno cuestionarse siempre. Todavía hay un mecanismo que se puede utilizar que son las encuestas específicas que realiza el censo, que son datos oficiales igual, o sea, en realidad lo más importante habría sido que ahora tengamos, lamentablemente, como ya he mencionado antes, por la politización que existe en los fundamentos del censo, no llegan a ser de total confianza. Pero, por ejemplo, ha habido un censo en el 92 y en el 97 el INE ha hecho una encuesta nacional donde justamente ahí vuelven, o sea, en realidad la última vez que se hace la pregunta de religión en un censo es en el 92, pero la última vez que existe una pregunta sobre religión en una encuesta oficial del gobierno es en el 97, en esta encuesta que les menciono. Entonces todavía podemos subsanar algunas cosas en una encuesta nacional que se realice, si es que no existe la confianza necesaria en el censo y no existe una veracidad como tal en los datos. Obviamente ya no vamos a basarnos
específicamente en cuánta población existe en cada departamento, eso es netamente trabajo del censo, pero sí en datos específicos como diferentes accesos a ciertos servicios básicos, la pregunta de religión y demás cosas que sí pueden subsanarse también, y eso más bien debería ser una prioridad de miras a futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta politización del censo de población y vivienda es completamente contraria a lo que serían las políticas necesarias para los beneficios del país, ¿no? El censo no es un instrumento político, es un instrumento de políticas estatales, como mencionaba, y tiene que servir para tal. Yo equiparo mucho todo, digamos, por ejemplo, la Agenda Patriótica 2025 con diferentes instrumentos que existían en Cuba al momento de la Revolución Cubana, que después informes de la CIDH demuestran que derivaron en vulneraciones a diferentes derechos humanos. Entonces, obviamente, aquí estaríamos frente a un autoritarismo que está tratando de maquillar una encuesta para hacer políticas gubernamentales, como mencionabas, en vez de políticas estatales. Exactamente. Entonces, la única reflexión que hago para las personas es que frente al autoritarismo, política y coraje, seguir adelante y cambiar el país para mejor. Súper, y de verdad súper importante lo que dicen ambos, porque al final el censo, yo creo, ninguno de los tres somos expertos en temas del censo y demás, de verdad somos personas que están dando su opinión en base a lo que nos hemos informado cada uno, pero el censo no tiene que ser algo politizado, ¿no? Y algo ideológico o partidario. Y el dato que nos daba el Dani sobre la agenda patriótica es algo que, o sea, sí lo es, lamentablemente. Entonces, esas cosas no deberían haber y de verdad tendría que ser algo más científico para dar datos que ayudan de verdad a una política independientemente más allá de la ideología, digamos, sino hacer cosas que beneficien a un país más como Bolivia, que tanto lo necesitamos siempre. Entonces, gracias chicos de verdad por estar acá, ha sido muy interesante, los dos son unos capos. Así que nada, espero tenerlos pronto nuevamente y ojalá podamos tener algún experto acá para hablar del tema, y gracias a todos los que nos ven. Nuevamente estamos en el Café del Parlamento, a las personas que les encanta la política, la historia y temas culturales, creo que es un espacio donde de verdad creo que es muy lindo visitar, justo frente a la Asamblea Legislativa, a media cuadra de la Plaza Murillo. La comida es deliciosa y todo es muy temático respecto a lo político histórico, así que vengan, de verdad los motivamos a venir y siempre les agradecemos por darnos un lugar tan bonito para grabar. Así que gracias a todos los que nos ven, nuevamente gracias chicos, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.